Maurandino. Gracias, señora presidenta, compañeras, compañeros. Yo quiero resaltar y felicitar realmente por esta iniciativa que es sumamente importante y que tiene que ver con el proyecto de ley orgánica para la atención humanizada del embarazo, parto y posparto. Realmente ya era hora que en el Ecuador también se legisle sobre esta materia, como ya se lo ha hecho en varios países de Latinoamérica, Europa u otros países, precautelando de esta manera la vida, la integridad física, tanto de la madre como de quien está por nacer o está en el vientre de esa mujer. Yo me voy a referir únicamente, señora presidenta, al artículo 16 del texto que contiene el informe para primer debate, exclusivamente al artículo 16. Al describir la conducta que se entiende como violencia obstétrica y que se encuentra desarrollado en el artículo 15 del proyecto y que con ello se sancionaría, no está claro en qué ámbito, aunque por la autoridad sancionadora parecería que sería dentro del ámbito administrativo. Sin embargo, señora presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, la gravedad de las consecuencias podría generar la necesidad de que se responda penalmente, para lo cual se necesitaría tipificar en el Código Orgánico Integral Penal sanciones por el incumplimiento, por la acción o por la omisión a la que se hace referencia precisamente cuando se habla sobre la violencia obstétrica. En cualquiera de los ámbitos, tanto las sanciones como el procedimiento sancionador deben estar previstos, señora presidenta, compañeras y compañeros, en la ley, conforme así lo determina precisamente el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República, que en la parte principal, ¿qué es lo que dice, señora presidenta, el artículo 76? En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Numeral 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Esto tiene que estar estrictamente en el proyecto de ley. ¿Cuál es el tipo de sanción? Si es una sanción administrativa, si es una sanción civil o es una sanción de carácter penal, porque no se podría dejar simplemente con dos palabras, como está en el proyecto, que las sanciones se aplicará de acuerdo a la ley. Pero ¿qué tipo de sanciones? ¿A qué ley nos referimos? Entonces hay que desarrollar de mejor manera esto para precautelar precisamente los derechos de las mujeres y los derechos de quien está por nacer o está al interior de ese vientre. Como recomendación, debería, señora presidente, considerarse un estudio comparado con varias legislaciones que ya desde hace décadas han desarrollado sobre esta materia. Por ejemplo, Venezuela, tenemos Argentina, acá tenemos Brasil, tenemos México y otros países que ya han desarrollado y se ha venido aplicando de una manera eficiente lo que hoy queremos implementar acá en nuestro país. Por ejemplo, en Argentina, desde el año 2009, con la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la denuncia se la hace a través de un reclamo administrativo que se le presenta ante la Defensoría del Pueblo,
para que sea la Defensoría del Pueblo la que se encargue de tramitarla y establecer cualquier tipo de posible responsabilidad. En Brasil, aunque no está definida ni tipificada, existe un procedimiento administrativo para sancionar cualquier tipo de infracción que se cometa. La mujer debe exigir copia de su historia clínica en la institución de salud en donde fue atendida e ir a la Defensoría Pública independientemente si el caso ocurrió en servicio público o en un servicio de carácter privado. En México, desde el 2014, se sanciona penalmente la violencia obstétrica por parte del personal médico que dañe, lastime o denigre a la mujer durante la gestación, alumbramiento o el post-embarazo. Con eso espero que no se vaya nuevamente a generar una bulla a nivel nacional por parte de los profesionales de la salud, señalando que a lo mejor Mauro Andino nuevamente quiere criminalizar o perseguir a los profesionales de la salud, como ocurrió cuando se expidió por esta asamblea el Código Orgánico Integral Penal. No, de ninguna manera. Si es que hay que determinarlo penalmente, pues habrá que hacerlo en el COIP. Si es que debe ser de manera civil, dentro del campo civil, o si debe ser dentro del campo administrativo, pues se tendrá que hacerlo dentro de ese campo. Venezuela fue el primer país del mundo en reconocer legalmente la violencia obstétrica en el año 2007, como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por prestadores de salud. El trato jerárquico, deshumanizador, el abuso de medicación, la incapacidad de la mujer de decidir sobre su cuerpo y la patologización del proceso natural de gestar y parir son algunos distintivos de este tipo de abuso que tiene que estar claramente legislado y desarrollado en este proyecto. Asimismo, esta iniciativa debe contener, sea una propuesta de tipificación de la violencia obstétrica para que sea incluida como una reforma en el COIP, conforme ya había expresado, y sancionada a través de sus procedimientos, o bien debe incluir un mecanismo para que la violencia obstétrica tenga un procedimiento administrativo de restitución de derechos. En otras palabras, lo que se debe hacer es definir si el espíritu de esta ley es crear sanciones como mecanismo de prevención de la violencia obstétrica, o si se pretende, a través de la norma, crear mecanismos de prevención y protección de la violencia obstétrica. Estas observaciones, estas sugerencias que las hago a la comisión que está tramitando este proyecto, para que se analice y se revise, insisto, la legislación comparada de otros países a las que me he referido en esta intervención. Enhorabuena, hoy recién estamos en el primer debate y por lo tanto, para el segundo debate aspiramos y esperemos que se recojan algunas inquietudes que hemos expuesto en esta mañana y posiblemente en esta tarde, y de esa manera el proyecto venga de mejor forma desarrollado para proteger los derechos de la mujer, los derechos del niño, niña, y garantizar y no quede en la impunidad posibles actos que podrían inclusive no solamente generar lesiones en la madre o en el que está por nacer, sino también la muerte de la madre o del que está por nacer. Gracias, señora presidenta.